A Legal Tech Summit 2022, en esta ocasión para hablar de un tema que ganó terreno no solamente en Uruguay, sino también en la región y el mundo, denominado El Artista del Futuro, Inteligencia Artificial. Vamos a estar con la presencia del artista Richard Silvera Sichero, que se apoda precisamente Sichero. Estamos también con el representante del artista Sichero, el abogado Ignacio Leyes, y va a moderar este panel la periodista y comunicadora Federica Anania. Sin más asuntos entonces, los dejamos con ellos para conversar sobre este tema de inteligencia artificial. Muchas gracias, Bruno. Bueno, bienvenidos Richard, Ignacio. Como comentábamos, Richard es un artista NFT, que es uno de los términos que más venimos escuchando en este último tiempo, porque es muy innovador y porque le brinda nuevas oportunidades a los artistas. Entonces queríamos conocer tu recorrido, y algo que se suma a todo este mundo del arte es la inteligencia artificial. Exacto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por poder darnos este espacio, Ignacio y a mí. Aproximadamente arranqué en 2017 con todo el mundo de cripto. Ahí fue cuando me entero de esta gran tecnología de blockchain, ¿sí? Y continúo, yo estaba en el medio audiovisual, estaba trabajando haciendo comerciales de televisión, también trabajé para el cine. Y a partir de ahí empiezo a crear imágenes digitales, ¿sí? Pero en ese tiempo todavía no se podían comercializar estas imágenes, sino que lo único que se podía hacer era mandarlas a imprimir y, por ejemplo, que diferentes personas la pudieran tener como un cuadro en la casa, sin más valor que eso. Sin embargo, en 2020 aparece esta nueva tecnología mezclada con blockchain, ¿sí?, que permite vender estas obras que son 100% digitales bajo una red, y podérselas así vender a todos los coleccionistas del mundo que quisieran comprar justamente arte digital. Entonces ahí se abrió para mí un nuevo camino, ¿sí? Es un nuevo paradigma para mí, porque justamente ya no tengo que mandar a imprimir estos diseños que yo hago, estas imágenes, sino que puedo venderlas como obras de arte, de por sí, con el valor que eso conlleva. Ahí en pantalla pueden estar viendo algunas de las esculturas digitales que yo hago. Digamos que fue como hecho para vos. Vos venías haciendo arte digital y encontraste una metodología para comercializarlo. Exacto, exacto, justamente. Y sobre todo que se viera el valor en ella y no que se tratase como una imagen más. Entonces, bueno, ahí empiezo a experimentar en todo este mundo. Se me ocurrió hacer una colección que fue muy famosa llamada Crypto Sushis. Y ahí empezó todo este gran mundo para mí. A partir de ahí también creé un curso llamado NFT Mastery, que le enseño a las personas de cómo comercializar su arte digitalmente a través de esta tecnología y en formato de NFT. Y es ahí en ese momento donde aparece Ignacio, porque empezamos a crear nuevas colecciones, etcétera. También precisaba un representante si quería vincularme más en el mundo del arte digital y posicionarme como artista. Y ahí fue que comenzamos en la sinergia. Ya nos conocíamos, amigos de toda la vida, también habíamos sido socios en otro proyecto y bueno, fue el momento clave. Lo bueno es que en todo este tiempo he creado varias colecciones y además varias obras de arte, esculturas como las que ven en pantalla, que se han vendido a un buen valor, ¿sí?, en el mercado, y bueno, y eso me ayudó a posicionarme. Ahora nos comentabas, Richard, ahora hablando, que has introducido la metodología de la inteligencia artificial. Y este panel precisamente está titulado como si la inteligencia artificial es el artista del futuro. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Como un competidor al artista, una persona que les va a sacar su trabajo, o como una herramienta? Mira, desde el punto de vista del artista lo va a ver mejor Richard, pero desde el punto de vista legal lo que estamos viendo es que hay todo un mundo nuevo donde las oportunidades están, donde el artista va a poder utilizar estos procesos y va a estar amparado desde el punto de vista ya sea el derecho de su propiedad intelectual, así como el derecho sobre sus obras. Y más que una competencia, en realidad es una herramienta útil en el proceso, que ya está empezando a regularse a nivel mundial, que ya está empezando a tener referentes en esas áreas, y eso le va a permitir a nuevos artistas entrar en este nuevo mundo, poder ser emprendedores en el área de inteligencia artificial. Y bueno, ahora Richard va a comentar bien lo que es la parte técnica
de la inteligencia artificial? Bueno, como decía Ignacio, la clave está en integrarla dentro del proceso creativo. Por supuesto, para todos los que no saben qué es esto de inteligencia artificial, es básicamente un generador de imágenes, si vamos a decir. El día de mañana, dentro de pocos años, en vez de buscar una imagen, por ejemplo, de un perro en Google, vamos a estar generando esa imagen. En vez de estar comprando una imagen dentro de un hosting de imágenes, por ejemplo, precisamos una foto de una familia feliz para utilizarlo dentro de nuestros negocios, newsletters, etc., vamos a estar generando esas imágenes. Estas imágenes son creadas por una computadora, por una máquina, a partir de un aprendizaje que ella hace de ver diferentes tipos de imágenes. Entonces, por ejemplo, ve 2 millones de fotos de perros, entonces la computadora sabe cómo se ve un perro y qué figura representa a un animal de este tipo. Entonces nosotros vamos a estar pidiéndole a la máquina que nos genere una imagen de perro y justamente nos crea un nuevo perro a partir de todo lo que ha visto, ¿sí? Ahí te estoy dando un ejemplo de una imagen en concreto, pero sin embargo esto también puede ser utilizado para el arte. Y hoy en día eso es lo que está pasando. Ya se han creado redes neuronales justamente que han interpretado y han visto millones de imágenes de cuadros y de diferentes artistas digitales. Entonces la máquina ya sabe lo que estamos buscando. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir y pedirle que me genere una imagen a partir de un concepto. Por ejemplo, yo tengo en mente dibujar un paisaje, hacer un paisaje, por ende le puedo pedir a la máquina, ¿sí?, por así llamarlo, a la red neuronal, que me genere una imagen de un paisaje, por ejemplo, con montañas. Entonces, la máquina me va a estar dando 4 tipos de imágenes diferentes para elegir, ¿tá? A partir de ahí, vamos a estar viendo aquí algunas imágenes de diseños que yo he hecho con inteligencia artificial, ¿sí? Estas 2 imágenes, vamos a hablar ya que estábamos con paisajes, no son 100% creadas por la computadora. La computadora me da partes de esas imágenes y a su vez me da el concepto base. Yo ahí lo que quería era una imagen de un descampado, ¿sí?, con montañas de fondo, que además tuviera un árbol de grandes dimensiones, de una escala épica, por así decirlo. Eso era lo que yo intentaba representar. Esto yo lo puedo hacer tanto en 3D como en dibujo, en óleo. Sin embargo, el proceso creativo de esta imagen, si yo, por ejemplo, lo tuviera que representar en óleo, estaría un mes aproximadamente para hacer esa imagen, ¿sí? Si tuviera que hacerlo 100% en 3D, estaría aproximadamente 2 semanas o 1 semana y media. ¿Por qué? Porque la parte más difícil de un artista es sentarse frente a la hoja en blanco, ¿sí? Esa es la parte en la que está habiendo una disrupción hoy en día, y es la parte que le cuesta a todo el mundo, ¿no? Agarrar ese papel y empezar a crear. Sin embargo, con esta nueva tecnología podemos empezar a generar estas imágenes, que la máquina nos dé ciertos conceptos y a partir de ahí empezarlos a trabajar. Es decir, es una imagen compartida. Una parte es creada por el artista humano y otra por la inteligencia artificial. Exacto. Ahí es donde entra lo legal. Si hablamos de propiedad intelectual, de derechos del artista, como los conocemos hoy en día, que son 100% del artista humano, ¿cómo se dividen en este mundo donde entra una máquina y una persona? Bueno, el tema principal acá a tener en cuenta es el uso de la tecnología, si es total o si es parcial, como la utiliza Richard. Él la usa como una herramienta. Entonces, al haber un artista por detrás que genera el concepto, porque no es que la máquina solamente toma datos anteriores, sino que Richard le tiene que ir generando los conceptos en base a que va a crear esas obras, Richard le da esa impronta y por lo tanto hay un artista por detrás. La legislación a nivel internacional ya está reconociendo que los derechos siguen siendo del artista porque el uso de la máquina no es absoluto. Hay una diferencia fundamental entre el arte que se hace por inteligencia artificial y no tiene ningún proceso posterior, es simplemente hacer clic en una máquina
y que ese te haga todo el proceso, entonces ahí sí hay discusiones respecto a si es el software quien tiene el derecho, si es quien en realidad hizo todo el concepto pero no hizo más que apretar un botón, y en este caso, como es el caso de Richard, que lo usa solamente en una parte del proceso, en realidad él le da todas las herramientas y utiliza absolutamente todo la creación la utiliza él. Solamente unos puntos son donde participa la máquina. Entonces, ahí no tendríamos ningún tipo de discusión en decir que los derechos de propiedad intelectual los está teniendo el artista. Y esto abre un buen marco para nuevos artistas porque, como decía Richard, la parte de inspiración se puede utilizar en la inteligencia artificial y toda la parte de proceso final, todo eso y a su vez otros procesos entre medio lo puede usar mediante inteligencia artificial. Entonces ahí los derechos siempre van a ser de la persona. Y el software, los términos y condiciones de los software de la inteligencia artificial también se deslindan del producto final. Entonces, ninguno dice que lo que se hace es ni de ellos ni del artista. Entonces, ahí vamos a las interpretaciones de cada uno de los marcos normativos. ¿Cómo es eso del software? Es decir, en los términos y condiciones a la hora de utilizarlo, ¿no está especificado el tema de los derechos, por ejemplo? No, en realidad ellos lo que hacen es se desligan de toda responsabilidad porque hay un tema. Richard usa su proceso es a partir de sus conceptos, pero se podrían utilizar imágenes, por ejemplo, que tengan derechos reservados, y entonces ahí tendríamos un problema con el producto final, porque si yo utilizo una marca y no tengo los derechos para utilizar esa marca, lo que voy a generar a partir de eso está utilizando algo que no podría haber usado. Entonces, los software lo que hacen es librarse de toda esa responsabilidad y pasa a ser un tema de responsabilidad de quien genera la pieza. En el caso de Richard, que hace absolutamente todo el proceso, en eso no pasa absolutamente nada porque los derechos son sobre sus creaciones. Claro. Ellos quieren ser una herramienta más, no solamente una inteligencia mayor que crea algo. Entonces quieren ser vistos como un Photoshop. Uno puede utilizar Photoshop para hacer una imagen propia o puede utilizar Photoshop para agarrar una imagen de una marca reconocida, hacer un mínimo cambio y tratarlo de pasar como si fuera de uno. Ahí seríamos nosotros los responsables y no Photoshop en ese caso. Y ahí como artista, ¿cuál es la responsabilidad del artista a la hora de vender una obra como genuina? Es decir, yo solo uso la inteligencia artificial como una herramienta. ¿Cómo distinguir una persona que la utiliza para vender y directamente produce así como si fuera en una fábrica arte, o la persona que realmente está ahí atrás pensando, no sé, los colores, los espacios? Por supuesto. Hoy en día la diferencia se nota. Sí, por ejemplo, estas imágenes que yo mostraba con resultados claramente distinguibles, en este caso como el árbol, los montes. En este caso, por ejemplo, son unos retratos, ¿sí?, de animales como si fueran emperadores. Bueno, todo esto, como ven, las caras están definidas, los colores están definidos. Sin embargo, lo que sucede es que si vieras la imagen real que la inteligencia artificial me da, es una imagen totalmente indistinguible todavía. No puede crear caras perfectas, no puede crear naturaleza perfecta, etc. Sin embargo, día a día, nuevas redes neuronales están apareciendo. Ahora yo estoy utilizando dos, una que se llama Midjourney y otra que se llama DALL-E, que fui aprobado por las dos para testearlos. DALL-E, por ejemplo, ya tiene 1 millón de personas en la whitelist esperando entrar. Lo que pasa es que ellos van con precaución porque, claro, todo esto puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. Entonces están aceptando artistas que ya llevan unos años en el mercado, etc. Sin embargo, el día de mañana esto va a estar disponible para todos. El riesgo que representa DALL-E para todos es que realmente hace imágenes realistas, ¿sí? Uno le puede pedir una imagen de un gato con un perro y la imagen que da asusta porque es completamente real, ¿tá? Entonces ahí es cuando todo esto va a empezar a
perjudicar un poco la industria o va a ser poco distinguible qué es lo que hace un humano 100% o no. Hoy en día, esto que se muestra es muy difícil de lograrlo con una IA o una red neuronal. Sin embargo, dentro de un año no lo va a hacer, ¿tá? Ahí es donde yo paso de nuevo a decir, creo que es importante integrarlo en una parte solamente del proceso, la parte creativa, si es la que más te cuesta crear ideas, bueno, que lo integres ahí. Si lo que más te cuesta es, por ejemplo, la parte de Photoshop o de fotomanipulación, si tienes todo el cuadro pintado y resulta que quieres agregar una casa en un costado y no sos bueno dibujando casas, podés subir esta imagen a la inteligencia artificial y pedirle que te haga una casa de tal tamaño, etcétera, en ese lugar. Y para eso se puede utilizar. Pero creo que tenemos una responsabilidad como artistas de decir si esto fue creado o no creado con una máquina, ¿sí? Con una red neuronal, o si fuimos nosotros. Pero al fin y al cabo, ¿qué es el arte? Es la gran pregunta acá. Entonces, hoy en día sí, se ve a alguien que hizo todo por una IA, se ve como alguien que, no me está contando la verdad, no me está diciendo las cosas, esto lo creó una máquina. Pero denle un año a la industria y ya van a hacer un nuevo concepto de artistas a través de inteligencia artificial, que este es otro tema para hablar, y que se va a crear un nicho, al igual que se creó el nicho de 3D, al igual que se creó el nicho de la fotografía, etcétera. Ahí, hablando de tema legal, habría que crear como una personería jurídica para la inteligencia artificial, porque si van a ser ellos también artistas, que es completamente válido, pero capaz tendría que estar denominado o de otra manera. Eso que tú decís se discutió en la Unión Europea cuando se hizo la normativa, que en realidad se está aplicando ahora en toda esa zona. Y lo que se concluyó era que traía más problemas, se descartó absolutamente darle una personería. No, la inteligencia artificial hoy como está en funcionamiento no podría ser un sujeto de derecho, pero el tema es cuando, como dice Richard, cuando evolucione. Cuando evolucione, ahí vamos a tener que ver distintas áreas. Porque como fue evolucionando también el tema de la persona física respecto a la persona jurídica, y el poder conocer a las personas físicas que están detrás de las personas jurídicas, el día de mañana vamos a necesitar saber o las personas jurídicas o las personas físicas que estén detrás de la inteligencia artificial. Porque va a pasar un momento donde van a ir consecutivas inteligencias artificiales, sean avatar, como ahora se utiliza mucho en el metaverso, que creen obras de arte. Entonces ahí vamos a tener responsabilidades y derechos. Entonces, esos derechos y obligaciones vamos a tener que atribuírselo a alguien y quizás la cadena vaya mucho hacia atrás para poder encontrar una persona física o jurídica. Entonces, todavía no estamos en ese problema de si se le da o no se le da una personería jurídica. Pero es algo que el día de mañana, más allá que la legislación y la normativa se va adaptando, se va a tener que discutir o por lo menos se va a tener que tener alguna herramienta como para poder adaptarse y ver las responsabilidades y los derechos y todo el tema de propiedad intelectual a quién va a ir dirigido. Y hoy, precisamente, cuando vos representás a varios artistas NFT, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de empezar en este mundo y poder vender, comercializar? Es decir, debe haber muchos aspectos legales involucrados. Sí, principalmente entender las reglas del juego, de que si una cosa es ser artista y otra cosa es hacer colecciones de NFT. Porque Richard hace colecciones de NFT en base a su arte. Entonces, también hay muchas colecciones que surgen en base a diferentes procesos o utilidades o también utilizando imágenes que quizás no tienen muy claro si tienen los derechos o si no. Entonces, lo primero que hay que hacer es una evaluación del proyecto, a ver si realmente se ajusta y si se puede realizar en los términos que el emprendedor o el artista lo quiere hacer. Y después, en base a eso, ver si, cómo evoluciona y a su vez los contratos que va a tener que firmar, porque más allá de que es un mundo nuevo, se sigue manejando el mismo derecho que en el mundo físico. O sea, vos vas a tener que contratar freelance, vas a tener que hacer contratos con marketplace, vas a hacer asociaciones con otros artistas. Entonces, toda esa parte sigue involucrando al derecho como lo conocemos desde el punto de vista formal.
Entonces, toda esa evaluación hay que hacerlo el día que va a ser un artista o una colección cuando se va a lanzar. Todos esos puntos hay que tenerlo en cuenta para no entrar en ningún tipo de colección ilegal. Bien, ya nos vamos quedando sin tiempo. Solo le pido a Richard una reflexión final, como un mensaje para las personas que están tratando de meterse en este mundo de NFT gracias a tu experiencia, por ejemplo. Bueno, la realidad es que ahora ya tenemos una industria nueva creada que realmente comprobó que es estable y que se mantiene en el tiempo, que es la industria de NFT. Entonces ya tenemos un mercado donde vender nuestras imágenes o videos que generemos. Y ahora se crea una nueva tecnología que nos ayuda a emprender de forma más rápida y de crear una carrera artística de forma mucho más rápida que antes. Entonces ya tenemos dos herramientas que son muy veloces y creo que es el momento justo para aprovecharlas. Bueno, muchas gracias a los dos por su tiempo. Chau, chau. Muchas gracias, Federica. También les agradecemos a Ignacio Leyes, abogado del artista Richard Silvera Sichero, por este panel, un antes y un después de lo que se viene precisamente en lo que es la inteligencia artificial. Nosotros seguimos aquí en la Liga Tech Summit. Hay más paneles para ustedes. Ya venimos. A lo que estaba acostumbrado el sector público, entonces, bueno, todo